Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El hermano Brandy López nos hará la lectura. Hebreos 10, 23 al 25 y Primera de Tesalonicenses 5, el capítulo 5, el versículo 11. Que hermano, busquemos Hebreos 10, 23 al 25. La palabra de Dios dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leo 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Hermanos, el tema, la asistencia a la iglesia, y queremos hacer énfasis en este tópico, pero estamos tomando como base o como libro base nuestra confesión de fe de Westminster. Y me gustaría hablar algo de ella. La misma se desarrolla en el siglo XVII, para ser exacto, en el año 1643 se hace una convocatoria para reunir los clérigos que habrían de formar parte de la Asamblea de Westminster para desarrollar una confesión de fe con el deseado fin de redactar un documento capaz de unir las iglesias presbiterianas y reformadas a lo largo del mundo. De este documento surgen dos documentos de enseñanza, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. Los tres documentos responden, y esto quisiera aclararlo, y Brandy a lo mejor me puede ayudar también en esto, responden a la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y no pretenden sustituirla en ninguna forma o manera. Siempre han de ser las Sagradas Escrituras la única regla de fe y conducta. Sí, la Asamblea de Westminster no buscaba otra cosa que explicar las doctrinas bíblicas, y precisamente eso es lo que lograron. Exacto. Una explicación clara y simple de lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que decimos hoy en día en arroz y habichuela, o sea, claro, una forma clara. Una forma clara y fácil de entender, ¿verdad? Obviamente hay algunas cosas que ellos escribieron en sus tiempos, pero podemos aplicarlo en esto. ¿Cómo no? Y de hecho, tiene una característica que llena mucho y asegura que es bíblica, en el sentido de que cuando ellos hacen un postulado en particular, acompañan al final de ese postulado, no importa cuán largo o corto sea, las lecturas de los pasajes bíblicos que hacen referencia a eso. O sea, si hablan algo de Génesis, pues te van a señalar aquellos versículos del Génesis que tienen que ver específicamente con el tema que están discutiendo en ese momento. Y específicamente traigo esto a colación porque en términos del tema, recuerden, la asistencia a la iglesia, nosotros tenemos que partir de la premisa o estar claros en particular qué o por qué tenemos o debemos asistir. Es más, tenemos que asistir a la iglesia. Todos los cristianos tenemos que asistir a la iglesia, y el catecismo es muy sabio en esto. Dice, la primera pregunta en ambos catecismos que se desarrollan, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, quizás en algún otro programa podamos discutir la diferencia entre uno y otro, pero... Ahora, no sé, a los que nos escuchan no se asusten por escuchar la palabra catecismo. No, muy bien. Quiere decir pregunta y respuesta. Exacto. O sea, y esto ayuda muchísimo a nuestro entendimiento teológico. Así que yo exhorto, si hay alguno que nos está escuchando, ¿verdad? Y nunca ha estudiado el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, usted
búsquelo y léalo y va a ver el provecho que va a tener. ¿Cómo no? Por ejemplo, la primera pregunta en ambos catecismos está redactada de la siguiente forma: ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es clara: la finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es importante. Finalidad, o sea, ¿cuál es el fin o cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? Y eso es bueno señalar en este momento, porque aquí nos dice cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Exacto. Y el hombre y la mujer fueron creados para glorificar a Dios. Ese es el fin, ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Ahora, sí, a veces nos preguntamos el por qué visitamos la iglesia o las iglesias, o qué razones nos llevan o nos llenan para justificar cuando no asistimos a la iglesia. Entre muchas razones, quisiera señalar algunas, y quizás usted, hermano, que nos está escuchando, pueda añadirle otras tantas. Escuche: excusas para no asistir. 1, no tengo ganas hoy. Tengo sueño, me quedo durmiendo, ¿no? Hoy no va el pastor y no me gusta como predica el fulano de tal, el otro que va a predicar. A veces tenemos chismes internos dentro de la iglesia que surgen por comentarios, o se ven comentarios como, por ejemplo, aquí existe favoritismo con fulano de parte del pastor o de un anciano, o sabe Dios de quién. Aquí existe una claque, este grupito. Tú has visto que se reúnen aparte. Yo creo en Dios y sé cómo adorarle. Es otra excusa que yo he escuchado tantas veces. Por lo tanto, yo no tengo que asistir a ninguna iglesia porque yo adoro a Dios en mi casa. No necesito la iglesia, es la otra. Tengo mi propia iglesia en casa porque yo conozco esas personas de esas iglesias y conozco, oigan esto, de la pata que cojean. Así mismo me lo han dicho y lo puse aquí en el documento que estoy leyendo, entre comillas. Suena gracioso, pero usted no tiene idea de cuántas veces he escuchado ese comentario. El 7, esta gente no adora como yo le quiero adorar. Dios no, y oiga, para la sorpresa de muchos, Dios nos dice en su palabra como Él quiere que se le adore. No es como le salga a usted, como usted piense que Él quiere que usted le adore. No, Dios específicamente señala en su palabra como Él quiere esa adoración. El 8, aquí no hay muchos nenes para que jueguen con mis nenes y se sientan bien. Y bueno, hay otras muchas. Y una que yo como ministro escucho con frecuencia es: no tengo tiempo, yo trabajo. No tengo tiempo. Sí. Esa también, ¿cómo es? Cuando van a ofrendar o algo así, también usan eso de que, pues, eso ¿para qué voy a ir? ¿Para dar chavo? Eso me han dicho. A veces asistimos a la iglesia porque nos sentimos bien, hermano, o le gusta a los nenes, y esto convierte a la iglesia en un verdadero club social. A veces vamos a la iglesia buscando el milagro prometido y al no hallarlo nos vamos frustrados. Y esto es bien importante entender que por la teología tergiversada que tenemos hoy día. Oh, sí. Y la realidad es que mucha gente va a la iglesia por los panes y los peces, como buscaron a Cristo por los panes y los peces, y por no recibir el milagro, el supuesto milagro. Exacto. Que no, a lo mejor no es Dios el que lo promete, sino el hombre que está ahí delante, que está allí, que dice: yo le prometo milagro, pase adelante, y lo culpa a usted por no tener mucha fe. Por eso es que no ha surgido el milagro. Pero eso no es el propósito por el cual nosotros debemos ir a la iglesia. El propósito principal por el cual debemos asistir a la iglesia es porque Dios así lo demanda. Exactamente. Porque Dios así lo requiere, que su pueblo, que los escogidos de Dios, los santos, sean separados y se reúnan en congregación para adorar al único Dios verdadero. Así mismo. Esto ocurre mucho respecto a esta frustración que surge cuando la iglesia encontrada no predica, por ejemplo, la sana doctrina, o no administra. Oiga, estas son las reglas para una iglesia sana. Que predique la sana doctrina. La sana doctrina, oiga, está descrita y está escrita en la palabra, en las Sagradas Escrituras. No es una idea, algo, como dicen los muchachos, un pajareo mental de eso. No. Es lo que dice el Señor en su palabra. Ojo.
A veces pensamos que la Biblia fue escrita por hombres y eso entonces nos aleja a creer ese mensaje de la palabra. Pero esos son otros 20 pesos y es tela de otro costal para quizás otro programa. No administra los sacramentos, Santa Cena y bautismo. Muchas veces en la iglesia pues no se llevan a cabo esas dos funciones tan primordiales. No, principales y ordenadas. Porque fueron ordenadas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguna iglesia que no practique la Santa Cena y el bautismo es iglesia de Cristo. No es iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo se distingue por estas prácticas, estos sacramentos que vinieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que hacer la salvedad. Estos son los únicos dos Los sacramentos. únicos dos sacramentos. No hay más sacramentos, hermano. Son dos solamente. Son dos solamente. Por lo tanto, no se engañe, no se deje engañar. Y por último, una iglesia que no aplica la disciplina está en otra línea o con otros pensamientos. Ay, no puedo llamarle la atención al hermanito porque entonces se nos va. No. Y es una iglesia que no practique la disciplina tampoco es iglesia de Cristo. No puede serlo. Y si usted va a una iglesia donde no practica la disciplina, yo le digo, usted sal corriendo de ahí. Porque realmente no se está preocupando por la pureza del cuerpo de Cristo. Sino que están allí por hacer números, por atraer gente, y no realmente a lo que estamos llamados a hacer. A caminar en santidad. Exactamente. Caminar en santidad. Ahora, hay mucha gente también que va a la iglesia buscando entretenimiento. Oh, sí. Entretenimiento. Que como estábamos hablando ahorita, porque hacen unos espectáculos bien bonitos. Sí, bien unos coloridos, pantomimas, pasan a los nenes adelante, hacen muchas actividades y que adornan así acá de tal color en tal temporada. Ese no es el propósito tampoco por el cual vamos a la iglesia. Uh-huh. De hecho, la razón para nosotros visitar la iglesia, hermano, es para la única y exclusiva alabanza de Dios. Alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Alabar a nuestro Señor, esa es la única razón. Y por lo tanto, una iglesia que no tiene estas tres características que ya le hemos señalado, sana doctrina, administración de los sacramentos y la disciplina bíblica, si no tiene esas tres características, como decía el hermano, salga de ahí porque está usted abonando al engaño inclusive de otros hermanos en la iglesia, porque a lo mejor usted es una persona líder y como líder pues usted va al frente de un grupito que siempre lo va a seguir, y estas cosas, cuando usted está ahí dentro y no se están haciendo las cosas bíblicamente, automáticamente usted está enseñando o ayudando o cooperando a señalar o a hacer lo que no es bíblico. Yo tengo aquí escrito, Brandy, pero ¿qué es la iglesia? Según la Confesión de Westminster nos dice la iglesia católica o universal. Entiéndase por católica, la catolicidad de la iglesia se refiere a la universalidad de la iglesia, la cual es invisible en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Lo llena todo. Es importante, sí, señalar que la iglesia católica es la iglesia universal, la iglesia invisible, que se compone de todas las personas escogidas alrededor del mundo. Y es invisible porque realmente no cabe. Y toda la historia de personas escogidas durante toda la historia que han sido salvas por Cristo Jesús, y hasta el fin, hasta que Cristo venga nuevamente a buscar a su iglesia, hasta ese momento es que se compone la iglesia universal. Amén. La iglesia invisible. Ahora, usted iba a comentar acerca de la iglesia visible. Sí, de hecho, bajo el Evangelio también es católica o universal y no está confinada a un país, como tú muy bien estabas señalando, por su universalidad. O sea, está en todos los pueblos del mundo, y no restricta o acuartelada en un solo punto, en un solo sitio.
consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. O sea, que la iglesia visible es la iglesia local, la iglesia que se ve. Y nosotros como creyentes estamos llamados a ser miembros de una iglesia visible. Exacto, de una iglesia local. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que una iglesia visible, una iglesia local donde se reúnen creyentes a adorar al único Dios verdadero. Amén. Y todo creyente está llamado a hacer esto. Exacto. No hay ningún creyente realmente que pueda estar solo. La confesión de fe nos habla de dos iglesias bajo un mismo techo. Hemos hablado de la iglesia invisible y a la vez también se trajo el término visible. Cuando hablamos de ambas iglesias, de ambos conceptos, tenemos que señalar que la iglesia visible es el grupo de personas que usted ve reunidas en un templo, reunidas en ese templo, que llamamos congregación a ese grupo. Esa congregación de personas ahí es lo que vemos. La iglesia invisible ya es el otro concepto que estaba señalando Brandy. Por ejemplo, me gustaría hablar en términos de la iglesia visible. Judas, en Judas 4, nos dice o nos señala: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciéndonos Judas? Que aún en esa iglesia visible, en ese grupo, tenemos gente que no es pueblo de Dios. Hay gente que viene con otros propósitos. Uno de los personajes bíblicos que fue señalado en ese sentido fue Simón Mago, en Hechos 17, si mal no recuerdo. Bueno, Simón Mago fue inclusive bautizado dentro de la iglesia, y sin embargo, cuando vio a Juan y a Pedro haciendo milagros, él quiso comprar de ese Espíritu Santo para él poder hacer lo mismo. De ahí surge el término simonía, que no vamos a discutir ahora, pero es de esa interacción en la palabra entre Simón Mago y los apóstoles que surge esta intención de Simón comprar el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, él no era pueblo de Dios, y lo he señalado en ese sentido. También se ha permitido, con esto de que podemos hacer o dejar de hacer, o que si el modernismo, muchas veces buscamos o permitimos que el liberalismo rampante que ocurre hoy en nuestra sociedad penetre en nuestras iglesias. Gente que busca establecer sus ideas personalistas o personales con respecto al evangelio, y entonces lo que hacen es más bien traer un mensaje errado o equivocado acerca de lo que implica la sana doctrina. La otra iglesia o el otro grupo que está dentro del mismo techo, dentro del mismo templo, es la iglesia invisible, que ya Brandy nos habló. A mí me gustaría leer Romanos 8, los versículos 29 y 30, los extraje de la Reina Valera del 60, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Perdón. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay otro pasaje que va muy a tono con ese, que es en Juan 17, los versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Es interesante porque aquí se establece que hay una iglesia que llamamos invisible. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce quién es su pueblo. Usted, en lo personal, cuando su motivación nace de su corazón, usted sabe que usted es pueblo de Dios. Cuando acepta a Cristo como su Salvador personal, usted entiende, sabe que usted, Dios lo ha llamado a la salvación, que recibió ese llamado. Es Dios, inclusive Dios es quien lo llama a formar parte. Obviamente Dios lo llama para salvación, reconciliación, justificación. Amén. Pero también lo está llamando para formar parte de la iglesia. Exacto. Y es importante entender esto, porque hay algunos que creen que la iglesia es algo opcional. Ajá. O algún método de no estar solo. No. Dios hizo la iglesia, Dios creó la iglesia con un propósito. Con un propósito. Y un propósito vital para la vida del creyente. O sea, no podemos decir que somos creyentes y no asistir a ninguna iglesia. Y quedarnos en la casa. Eso es imposible. Uh-huh. Eso es contradictorio. Tú no puedes decir, yo soy creyente, yo creo en Cristo, pero me quedo en mi casa. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Usted está haciendo lo que precisamente estábamos criticando. O sea, cosas de hombre. O sea, usted está quedándose en su casa porque usted o no confía, o las razones aquellas que establecimos al principio. Usted está dando una excusa para no hacerle caso a la palabra del Señor. Es un mandato. Congregarnos es un mandato. Quedarnos en la casa es su elección. Uh-huh. Es su elección. Pero no está en obediencia a la palabra del Señor. Ahora, tampoco es, no, yo voy a todas las iglesias. No. Y va brincando de iglesia en iglesia o visita aquella iglesia y no es la suya. Dios lo llama a formar Muy bueno parte que traigas ese punto, porque por eso de una establecimos iglesia local. lo que es la iglesia con la sana doctrina, lo que debe ser la iglesia con la sana doctrina. Entonces buscan cada oportunidad para ir a otra. No, Exacto. Dios lo puso y la puso en una iglesia local para que usted le sirva, para que usted ame esa iglesia local, para que usted se comprometa a esa iglesia local. Amén. Vamos a hacer un alto en este momento para la noticia. Ahora, la noticia religiosa dice así. La ONU dice que llevar a los niños a la iglesia viola sus derechos. Llevar a los niños a la iglesia vulnera sus derechos humanos, dice la ONU, alegando que la asistencia a los centros religiosos deben ser una decisión del menor y no del padre. Uh-huh. El polémico informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño señala su preocupación por los niños que están legalmente obligados a asistir a un acto de adoración colectiva, según publica The Christian Institute. El comité recomendó al gobierno del Reino Unido a derogar las disposiciones legales para la asistencia obligatoria a la adoración colectiva. El comité quiere que los niños sean capaces de actuar con independencia de sus padres. Para David Burrows, un miembro conservador del Parlamento británico, describió el informe como ridículo y dijo que el gobierno respetuosamente puede tirar este informe a la basura, lugar donde pertenece. El acto colectivo del culto no es un ejercicio de adoctrinamiento, es reconocer y respetar la herencia cristiana del país y dar a la gente una oportunidad para reflexionar, dijo Burrows. La ONU debería invertir más tiempo haciendo su trabajo principal de prevenir la guerra y el genocidio
en vez de andar metiendo las narices en los salones de clase de otros países, agregó. Hay asuntos en el mundo que la ONU debe poner mayor preocupación. Es el caso de los desplazados de sus hogares debido a los conflictos y persecución, que el año pasado fue más de 60 millones por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, de acuerdo con un informe del Centro de Noticias de esta organización. Los cristianos deben seguir las señales bíblicas. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la mejor obediencia a Dios que los hombres pueden hacer. Oiga, cuando uno lee estas barbaridades, como dijo la persona, el inglés allá, de que tiraría esa resolución o ese documento con respecto a donde pertenece, al zafacón. Pero me trae a la mente, los otros días estaba viendo un programa de televisión y escucho un anuncio. Me voy a omitir el producto, es una compañía que vende pan. Y específicamente se ve un joven que dice o señala, bendición abuelo. Y normalmente usted contestaría, Dios te bendiga hijo, o Dios te bendiga nieto, o quien sea, Dios te bendiga. Pues la persona le contesta, bendición mijo, bendición abuelo, bendición mijo. O sea, negamos a Dios, lo sacamos del panorama, lo sacamos de la ecuación social. Y entonces, cuando vemos estas noticias como de las Naciones Unidas, estas cosas como que no nos llaman la atención. Esto tampoco es más pura de lo casualidad. Si ya vimos la perspectiva de género, donde se querían meter a nuestros hogares, a dictarnos qué enseñan a nuestros hijos. Y ahora viene esto que realmente afirma lo que muchos han dicho, la agenda escondida que hay detrás de todo esto. De todo esto. Y ahora nos dicen que no podemos obligar a nuestros niños a ir a la iglesia. Es que esto es, obviamente, de la basura y ignorancia. No entienden el cristianismo. Como dice Génesis 7:17, nosotros, Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Dios es un Dios de pacto. Y hay que entender que cuando Dios llama a un padre o una madre a la fe, juntamente con ellos entra su hijo en esa doctrina. En cierta manera los padres van a instruir a estos niños de manera diferente al sistema porque están instruidos en el evangelio. Y es mi responsabilidad con Dios, no con ningún hombre, yo instruir a mi hijo en el evangelio. Ningún hombre o ninguna institución. Ninguna institución. Y primeramente tengo que ser obediente a Dios. Amén. Así que por mí pueden tirar ese documento como dice la basura. Tenemos aquí una pregunta en dos sentidos, abundar sobre los cultos de semana y estudios bíblicos. Y estaba hablando con Brandy, el pastor acá, durante la alabanza, y específicamente nosotros tenemos un culto el domingo. Ese culto pues lo hacemos para adoración al Señor según el mandato divino a través de la Sagrada Escritura. Respecto a los estudios bíblicos, hermanos, los estudios bíblicos son saludables y es parte precisamente de la enseñanza de ese rol tan primordial que debe ocupar la iglesia en la vida familiar o en la vida de cada individuo, esa enseñanza. Respecto a los cultos, nosotros hacemos un culto para la alabanza de Dios. No hacemos cultos adicionales que no sea el servicio de oración y estudio bíblico los jueves, pero es parte de la vida de la iglesia. Pero Dios en su palabra dice que nosotros nos reunamos domingo. Exacto. Como dice el Antiguo Testamento, el cuarto mandamiento, acuérdate del día sabático para santificarlo. Para el cristiano el día sabático es el día domingo, que ha sido cambiado por la resurrección de Cristo Jesús, que se resucitó el tercer día. Y cuando vemos en la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia siempre se reúne el día domingo. O sea que nosotros rendimos culto al único Dios verdadero día domingo. Ahora, los otros servicios durante la semana y las reuniones de oración y de estudio bíblico son sumamente beneficiosos para la iglesia y necesarios para la vida de la iglesia. Pero Dios estipula que realmente el día de oración es el día domingo. Exacto.
Aclarado ese punto, me gustaría aclarar otro punto a don Ariel Gómez, que nos escribe o nos pide desde Río Piedras con respecto a la catolicidad de la iglesia. Hermanos, catolicidad o la iglesia católica se refiere a la iglesia universal. No estamos hablando de la iglesia católico romana, que ya es la que está en Roma. Esas son otros 20 pesos y no es parte del tema esta noche. Pero respecto a la catolicidad, la iglesia invisible que hemos estado mencionando durante el programa, esa iglesia está diseminada por todos los pueblos, por todas las naciones del mundo. Esa iglesia es la que ha sido escogida, como nos dice Romanos 8, desde antes de la fundación del universal. Y es universal. Y es bueno señalar que la iglesia universal está compuesta por aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús, aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo. La iglesia invisible, la iglesia universal, no es solamente de alguna denominación, alguna nación o algún club. No, es todo aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios. Amén. El Señor es quien llama. El Señor es quien llama. El Señor es quien llama. Estábamos mencionando acerca de los dos pasajes que establecen la invisibilidad o lo invisible de la iglesia respecto a sus miembros, a los que componen esos miembros en una congregación que son parte del cuerpo invisible de la iglesia. Eso se refiere a aquellos que han sido seleccionados como pueblo de Dios. Y está Romanos 8, 29 y 30 y Juan 1, 17, 9 al 10. La confesión hace un comentario interesante, donde existe la fidelidad en la palabra, los sacramentos y la disciplina, existe la verdadera iglesia visible. Respecto a que si todo el mundo comparte el mismo sentir respecto a esa doctrina y demás, oiga, esa es una iglesia verdadera, bíblica, visible. Dice, no se equivoque, la congregación en su iglesia cumple muchas funciones. Y esto, quizás tengo que modificar esto. Cuando usted no asiste a la iglesia, usted se está perdiendo de muchas funciones que ocurren en la iglesia, no ocurren en su casa. Que yo me entro en mi habitación, en mi cuarto, en mi oficina y le oro al Señor y leo a tal hora y a tal hora y a tal hora. Aparte de las tres funciones que hemos mencionado, también nos brinda aquello que decía el texto en Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como se hace en las iglesias actualmente. Esa coinonía entre los hermanos en la iglesia, eso da un crecimiento espiritual, hermano, que usted no tiene idea. Si usted no está atendiendo a la iglesia por las razones personales o por sus razones, oiga, ponga a un lado sus razones, ponga a un lado quizás un orgullo que usted pueda tener porque yo no asisto a eso por tal cosa. Oiga, eso son cosas suyas, no está en obediencia a la palabra. Y nuestro propósito aquí en este programa es ese precisamente, que usted obedezca la palabra del Señor, porque esa es la única regla de fe y conducta, Brandy. No, así es, ¿no? Es importante el congregarnos, así nos pide el Señor, y hay muchos beneficios que trae el congregarnos. Obviamente es un mandamiento, pero hay muchos beneficios. En la iglesia es donde único podemos adquirir los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Exacto. O que se le ha entregado a la iglesia, que han sido importantísimos para el crecimiento espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios, que ocurre dentro de la iglesia. Aquí no existe llanero solitario. Aquí no existe tampoco, como decía Pablo, un ladrillo solo no puede hacer un edificio. Exacto. Aquí somos un cuerpo, aquí somos una iglesia que se compone de todos los creyentes. Yo creo que si realmente usted es creyente, si realmente Dios la ha llamado a la salvación, no puede vivir alejado de la iglesia, no puede vivir fuera de la iglesia, ajeno a una iglesia. Exacto. Local. Va a sentir la necesidad de ser parte de un cuerpo, porque así es que el Espíritu Santo nos guía y trabaja en nosotros
dentro de la iglesia. Esta noche nosotros hemos tratado de decirle cómo buscar o qué debe buscar en una iglesia. Cuando usted asista a una iglesia, no se apasione porque si la iglesia es bonita, si es fea, o porque no atienden los nenes. Oiga, usted va a adorar a Dios. Busque que la iglesia enseñe bíblicamente, que corrija bíblicamente, que aplique la disciplina y que aplique o nos ministre los sacramentos, que son dos, Santa Cena. Y es importantísimo la predicación. Oh, definitivamente. Porque a través de esa sana doctrina, exacto. He conocido iglesias, inclusive, que no predican porque se han movido tanto por la música y por las emociones que dicen, no es necesario la predicación. Oh, Dios mío. ¿Cómo eso es posible? ¿Dónde está la instrucción, la exhortación al pueblo de Dios? ¿Dónde está la enseñanza? Es indispensable la predicación en el servicio a Dios, porque es Dios hablándole a su pueblo a través del predicador. De hecho, se espera en cada actividad, debe haber una exhortación, una reflexión bíblica en cada actividad que haga la iglesia. Por lo tanto, busque eso. Además, si está esperando una iglesia perfecta, déjeme decirle que no la va a encontrar. El otro día estaba yo guiando allá en el área de Guayama y vimos un cruzacalle que decía la iglesia perfecta para las personas imperfectas. Eso es casi herético porque no es ninguna iglesia perfecta. No. La iglesia se compone de gente que han sido redimidas por Cristo, personas imperfectas. O sea que usted no busca una iglesia perfecta, usted busque donde prediquen la palabra de Dios fielmente, donde le sirvan a Dios, donde practiquen los sacramentos, donde practiquen la disciplina. Y quédese allí. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, 3864. Visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén.